Adriana, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera. Muy bien, siendo las 2 de la tarde y teniendo ya suficiente asistencia de estudiantes y 2 docentes con nosotros, el ingeniero Ricardo López y la ingeniera Adriana Montejo, vamos a dar inicio. Edgar Juan José ya tiene lista su presentación. Entonces, Sí, el tiempo es tuyo, Edgar. Tenés 20 minutos máximo para exponer. muchas Y gracias. después 10 minutos para observaciones de los docentes, preguntas o algunas ampliaciones que te pidan. Está bien, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, ingenieros, compañeros. Mi nombre es Edgar Juan José Gabriel Mo, con número de carnet 2017-44010. Mi proyecto tiene el nombre de evaluación del cultivo de remolacha Beta vulgaris a la aplicación de 3 abonos orgánicos bajo las condiciones edafoclimáticas de la comunidad de Los Pinos del municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz. En la introducción, en el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz, comunidad de Los Pinos, en el mes de junio, esperando la culminación en el mes de septiembre, el espacio utilizado fue de 16 por 18 metros cuadrados. El experimento consistió en 4 tratamientos de 4 repeticiones, dando un lugar de 16 unidades experimentales. Para utilización de los abonos orgánicos, se estimó un cálculo hecho a base de información encontrada y se utilizaron 2.6 kilogramos por unidad experimental. Esta información fue encontrada gracias a los antecedentes, donde tuvimos que buscar información basada en experimentos similares a la que uno realizó, ¿verdad? Donde tuve que ver las dosificaciones que se utilizaron de estos abonos orgánicos para estimar un mínimo en estas y que fueran compatibles, que fueran similares y que no diferenciaran mucho a la hora de la toma de datos. En el ciclo del cultivo se realizaron constantes observaciones y anotaciones de sucesos en los diferentes tratamientos. En las etapas iniciales, donde se observó la germinación de la semilla, índice de mortalidad de la plántula y principalmente se enfatizó en la etapa final, en donde se realizaron mediciones para las variables respuestas. Donde puedo hablar un poco es de la germinación de las semillas. En el terreno en cuestión se abonó mediante días anteriores a la siembra de las semillas. Esto es porque los abonos orgánicos, así como la gallinaza y la bobinaza, son compuestos calientes y esto hace que si sembramos el mismo día que abonamos, esto puede quemar a la semilla. Así que lo que se hizo a base de investigaciones previas fue esperar de 1 semana a 10 días a que el abono enfatizara en el suelo y los niveles de calor bajaran, ¿verdad? Para que no quemara a la semilla. Y con la lombricompost, que es un
es un abono muy susceptible al suelo, que es frío, literalmente. Esa se puede utilizar y después sembrar. Esa sí es más susceptible a la quema de semillas. Y al índice de mortalidad. En esto yo concluí que el índice de mortalidad para las semillas fue algo elevada en el testigo, donde no utilicé abonos orgánicos, siendo la que mayor tuvo pérdidas para mi parecer, y donde tuve la gallinaza y lombricompost fue donde menos plántulas perdí en los tratamientos. En mi metodología, como había dicho, es en una comunidad cerca del municipio de Santa Cruz, Verapaz. Queda de camino a Chamelco. Aquí se pueden ver el tiempo que se estima en carro, que son 6 minutos, y las coordenadas del terreno. Mi diseño experimental es un diseño de bloques al completo azar, donde están los bloques, los tratamientos, las calles, y estos se diferencian entre sí. Ahorita sigo enseñando. El modelo estadístico. Este es el modelo estadístico que utilicé para estimar los efectos en los bloques y lo que se utilizó para las medidas y toma de datos. El tamaño del experimento, como había mencionado, fue de 16 por 18 metros cuadrados. Los tratamientos es de 3.8 metros. Las calles fueron de 1 metro y de ancho fueron de 4.30 metros. Esto es porque se hicieron en surcos. Los tratamientos fueron hechos en surcos. Las variables evaluadas y tratamiento fueron el peso del cultivo, diámetro del bulbo y coloración y número de hojas. En el peso del cultivo, después de haber realizado la cosecha, pues con una balanza se estuvo pesando una por una los diferentes tratamientos y por bloques, haciendo una fila de datos para después sacar la media y pasar la programación que utilizamos, que es la Infosat. El diámetro del bulbo fue hecho de la misma manera como el número de hojas. La coloración fue más susceptible a la vista humana, y también se buscó en internet tipo de coloración de las remolachas y algún tipo de coloración que muestre ineficiencia de nutrientes. Aquí tengo los resultados que yo obtuve y mediante la toma de datos, y también se puede ver la media que saqué luego de haber tomado todos los datos. Con esta media y con estos datos ya tenidos, yo utilicé el programa de Infosat para crear los análisis y el análisis de varianza y la prueba Tukey. Para el número de hojas se realizó el análisis de varianza con un p-valor menor a 0.05. Esto quiere decir que mi hipótesis nula, que siendo que ninguno de los abonos orgánicos iba a tener un efecto drástico, quedará invalidada. Así que me dio en las otras hipótesis que yo tenía, donde decía de que la gallinaza iba a ser más susceptible, y ahí es donde entra la prueba Tukey, donde se realizaron, y ahí queda mi análisis sobre en las mediciones, si es se pueden medir entre A, B y C. Para el número de hojas, la gallinaza estuvo en la mejor
condición, que fue calificada como A, luego la Lumbricompost como B, y la abovenaza y el testigo, que fueron muy similares, quedaron entre C. Lo mismo pasó con el diámetro del fruto, donde se realizó el análisis de varianza, lo mismo de todos los datos obtenidos. Igualmente, acá se utilizó nuevamente el test 2K, donde igualmente acá lo que pasa fue que cambiaron drásticamente las medidas que se nos dieron en A, B, C y D. Con estas medidas que se obtienen, podemos al final en las conclusiones inducir qué tratamiento es mejor, qué tratamiento es similar y qué tratamiento es la que no vale la pena utilizar. Y para el peso en libras lo mismo se fue realizado en el análisis de varianza, cuánto el modelo, tratamiento, error, todo aquí está. En las conclusiones, se utilizó utilizar gainaza con la dosificación de 5.73 libras utilizados por bloque, siendo la menor cantidad, ya que era necesario nivelar la dosificación de los 3 abonos. Se logra un gran avance para la cosecha de este. Aquí es lo que había comentado al principio, de que yo tuve que nivelar la dosificación de los 3 abonos orgánicos. Esto es para que no me para que no me distanciara demasiado de la realidad, porque podría haber utilizado más de recursos de un abono y menos de otro, y esto me hubiera afectado drásticamente los resultados, y eso no es lo que yo necesitaba. El rendimiento del cultivo de la remolacha. Se logró encontrar bajo las condiciones del abono orgánico adecuado. Esta muestra grandes indicios de mayor germinación, mejor crecimiento y mejores defensas bajo las condiciones edafoclimáticas. Como hubo un tiempo de fuertes lluvias, donde perdí algunas plántulas, y fueron las de testigo y bominaza, fueron las más afectadas, siendo la gainaza y la lumbricompost las que mantuvieron un firme poste para mantenerse en pie y no dejar que las fuertes lluvias y la erosión del suelo las afectara. Al evaluar la rentabilidad de los abonos utilizados, no es tan grande la diferencia comparada con el testigo, que no utilizó ningún abono, así que abonarlo puede darnos mejores beneficios a bajos costos. Esto quiere decir de que no es muy... los abonos orgánicos no son muy difíciles de encontrar ni difíciles económicamente de comprar. Y también se ve una gran diferencia al no utilizarlos y a utilizarlos. Así que siendo una mejora para la cosecha sería utilizar un abono, y los abonos encontrados mejor propuesto sería la gainaza y la lombricompost, que tuvieron rendimientos muy similares y no es muy diferente el costo de estos. Las recomendaciones. Durante el ciclo del cultivo, controlar la profundidad de siembra de las semillas y realizar un aporcado. ¿Por qué se debe de realizar, controlar la profundidad de la siembra? Pues se debe de hacer porque si uno siembra las semillas muy sobre el nivel del suelo o debajo de lo que se ha encontrado, que son 20 centímetros, esto hace de que o la planta salga con las raíces muy fuera y el sol las queme, o que a la planta le dificulte salir del suelo si estando muy, muy enterrado. Como alternativa para el establecimiento del cultivo, la remolacha Beta vulgaris a escala comercial, es necesario un abono orgánico. Precisamente la gainaza o lombricompost, por ser los que presentaron un mejor rendimiento. Es lo que había comentado anteriormente, de que estos dos abonos orgánicos son los que presentaron mejor rendimiento y al mismo tiempo
son muy similares en costos. Ya es cuestión de la persona que tenga más accesible alguno de estos dos, utilizarlo a su conveniencia. Tomar consideraciones en la época de establecimiento del cultivo, ya que los rendimientos obtenidos varían en épocas lluviosas como Alta Verapaz. En esta parte la remolacha necesita de dos cosas. Más sobre la luz solar, que esto en las hojas hace un proceso de fotosíntesis, que le da a la remolacha ese grosor que necesita en el bulbo, y también necesita bastante agua, pero no como las que hay aquí en Alta Verapaz, que es demasiado lluvioso, y esto hace que revele su bulbo. Y al revelarlo, la luz solar pega en esta y puede detener el crecimiento del bulbo. Así que por eso también es necesario un aporcado para seguir manteniendo bajo buenas condiciones el cultivo. Aquí está la bibliografía utilizada para encontrar todo lo que utilicé en mi trabajo formal. Y es hora de las preguntas y comentarios. No sé si tienen alguna, ingenieros. Gracias, Edgar. Se han integrado como docentes la ingeniera Lisbeth, bienvenida, el ingeniero Luis Ortiz, bienvenido también. Voy a dar primero la palabra a los docentes que estaban desde el inicio. La ingeniera Adriana, si tuviera alguna participación, y después el ingeniero Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Edgar, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo sí, pues sí tengo varias duditas ahí en su, realmente me gustaría, pues, si usted me pudiera aclarar. Bueno, primero, me voy a ir a la parte estadística, ¿verdad? Que es en donde vi uno de los, una cuestión ahí. Usted al inicio presenta que es un análisis, es un diseño de bloques completos al azar, pero el análisis de varianza que usted no corresponde a un bloques al azar. Entonces, ese corresponde a un diseño completamente al azar, debido a que el único factor que usted tiene ahí, como gradiente o como variable son los tratamientos, ¿verdad? Vea, acá, por ejemplo, usted dice que es un diseño de bloques, ¿verdad? Y en su análisis de varianzas, su único factor es el tratamiento. Entonces, si usted utilizó un diseño de bloques completos al azar, también los bloques deben ir como un factor de diferencia. Ajá, entonces todos en ese aspecto, entonces, me gustaría saber, ¿usted sí utilizó bloques al azar en campo o completamente al azar? Completo al azar, ingeniero, así como tengo aquí ahorita en la presentación lo acabo de poner. No, ok, es que ahí hay un error que, o sea, hay como una confusión que cometen. Ahí dice diseño de bloques completo al azar. Este es diferente a un diseño completamente al azar. O sea, yo sé, he visto que tienen esa confusión entre estos dos, ¿verdad? Pero solo ese elemento de bloques ya cambia. Porque, por ejemplo, yo aquí estoy viendo lo que usted me está presentando. Y realmente con lo que usted me está presentando en el esquema, ¿verdad? Yo identifico que efectivamente usted usó uno de bloques al azar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bloques cada bloque tiene una repetición de los tratamientos que usted está utilizando, que justamente es lo que yo veo acá. Completamente al azar está, ahí sí que aleatorizado todo, sin ninguna condición. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? En la primera fila que usted tiene ahí, que en su caso corresponde a bloque 1. Ahí usted pudiera tener 2 o 3 elementos de tratamiento 1, o sea, 2 o 3 repeticiones, porque no hay ninguna
ninguna condición en este caso que le limite, ¿verdad? A que los tratamientos puedan quedar juntos. Entonces, su esquema sí es de un diseño de bloques al azar, pero su análisis estadístico no es de un diseño de bloques. Entonces, ahí la cuestión sería, por eso le pregunto, ¿cuáles fueron las condiciones bajo las que usted implementó su experimento en campo? ¿Dónde lo implementó? ¿A campo abierto? A campo abierto en general. A campo abierto, ok. ¿Tenía pendiente o era plano? Tenía pendiente. Ok, entonces entiendo que su factor de bloqueo fue la pendiente. Sí. Ajá, porque recuerden que también eso, pues obviamente aprovechando, ¿verdad? El factor de bloqueo puede ser eso, la pendiente, ¿verdad? De que nosotros digamos que la pendiente puede afectar, por ejemplo, nuestros resultados, entonces la bloqueamos, ¿verdad? Pero sí, en este caso, si su diseño es de bloques, habría que cambiar todos los análisis de varianzas, ¿sí? Entonces, ahí iría, cuando usted lo mete en Infostat, le da la variable de respuesta y las variables de clasificación, ¿verdad? En la variable de clasificación debe ir tratamiento y bloque. Entonces, yo me imagino que los resultados no le van a cambiar mucho, me imagino. Puede que sí, como puede que no, porque estoy viendo que si usted se va a su análisis de varianza, tiene p-valores muy pequeños, ¿verdad? Entonces, seguramente sí va a encontrar significancia, pero sí hay que ver si la pendiente está afectando o no, ¿verdad?, a los tratamientos. Entonces, es importante agregar eso. Entonces, no sé si se puede ir también a sus variables de respuesta. Solo voy a tomar algunas y voy a darle oportunidad a los otros ingenieros y si ellos no lo toman, después pediría la palabra nuevamente, ¿verdad? Pero la otra que pues me da como más que todo duda es, yo veo que en sus variables de respuesta usted tiene número de hojas, peso, diámetro, pero no veo rendimiento y al final usted habla de rendimiento. Entonces yo realmente creo que sí sería importante que una de las variables de respuesta que usted debe tener en sus resultados sea rendimiento, porque al final creo que es uno de los aspectos que más interesa al agricultor, ¿verdad? El rendimiento que le pueda generar, en este caso, ¿verdad?, los diferentes abonos que usted utilizó. Yo solo, no sé si usted tomó como el peso o algo así, pero es que usted habla de rendimiento al final, pero no veo ninguna variable que trate. Sí, aquí está el peso en libras. Pero ese peso en libras es o sea, por ejemplo, el peso puede ser un rendimiento, pero no así como tal, ¿verdad? Ahí depende porque usted tiene que hacer la conversión. Porque un rendimiento ya estamos hablando que es cuánto obtuvo por unidad de área, ¿verdad? Ese es un rendimiento. Ok, entonces cuando usted habla de peso, habría que convertirlo pues en este caso, ¿verdad?, a una variable de rendimiento. Una variable que no metí aquí porque era un poco difícil y era muy largo, fue el beneficio costo, que sí está en mi informe. Ese era un rendimiento que agregué al informe final. Ajá, pero tendría que ir, como le digo, esa es otra cosa que le iba a comentar, que no estaba el análisis financiero, que también es importante como parte de sus resultados, pero aún así, sí siento que hace falta la parte de rendimiento en la parte de variables, porque aparte de su beneficio costos es una cosa, ¿verdad? Ese ya es un análisis económico que usted está haciendo, pero el rendimiento como tal también es una variable de respuesta, ¿verdad? Y esa pues ya la hace, por ejemplo, usted usó, por ejemplo, su unidad experimental, que también me quedó un poco de duda, pero se lo voy a comentar. Sí, su unidad experimental puede ser cierta cantidad de área, ¿verdad? En esa cantidad de área usted obtuvo, por ejemplo, 25 libras, por así decirlo, ¿verdad? Y usted utilizó 10 metros cuadrados, entonces eso lo tiene que representar, por ejemplo, a una hectárea o una manzana, que son los más utilizados. Entonces, ahí usted ya tiene un rendimiento como tal, y de hecho el análisis financiero me imagino que lo trabajó con ese tipo de conversión.
Exactamente. Muchas gracias. Y sí, entonces haré caso a lo que usted me dijo y sí, entonces agregaré esa variable. Sí, solo sería de agregar esa variable en la parte de resultados y hacerle su análisis de varianza. Ese sería únicamente. Gracias, ingeniera, por su participación. Mucho gusto. ¿Alguno de los docentes que está desde el inicio de la presentación de Edgar tiene alguna pregunta? Si no, pasaría yo, que tengo algunas observaciones. Disculpe. Por favor, ingeniero Ricardo, ¿sí? Gracias. Ingenieros, mucho gusto. Edgar, Juan José, muy buenas tardes. Yo solo sugiero de pronto revisar la escala y se lo hago partícipe para poder pues analizar la colorimetría de los frutos que usted luego fue presentando. Por ahí le voy a ir dejando la página para que se pueda basar en analizar nada más el tema del color. Me uno al tema de agregar dentro de sus análisis estadísticos el tema del rendimiento, pero ya visto en unidad de área, ¿no? Libras o kilos por unidad de área, que creo que vendría muy bien a fortalecer su investigación. Yo, pues, mis observaciones se las voy a hacer partícipes al ingeniero Armando en cuanto a sus análisis estadísticos, pero sí yo veo de cierta manera acertada su planteamiento. Ya será luego de estar revisando pues el tema de su disponibilidad o de su arreglo en campo y la presentación de sus resultados. De mi parte lo veo acertado, tal vez sí solo sería agregar el tema de rendimiento, pero muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, ingeniero, y le agradecería bastante esa información que me estaba diciendo sobre la coloración. La página que usted me mandaría me ayudaría bastante. Y gracias por las correcciones que me hizo también. Gracias, ingeniero Ricardo. Yo tengo una observación acerca de las recomendaciones. ¿Puedes poner, por favor, tu diapositiva de recomendaciones? ¿Tu ensayo, qué evaluaste? Mi evaluación. ¿Qué evaluaste? Deja ahí la de recomendaciones. Solo decirnos qué evaluaste. El rendimiento de los 3 abonos orgánicos, que sería la linaza, bovinaza y lombricomposta. El efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento. Vale. Entonces, la primera recomendación no va porque no evaluaste profundidad de siembra. No puedes recomendar nada sobre profundidad de siembra porque no evaluaste profundidades de siembra. Sí, es cierto. La segunda, esa sí podría ir porque estás hablando del abono orgánico. Pero debería ser más específico a tu trabajo, la segunda también. Y la tercera, relacionado con las épocas lluviosas, tampoco evaluaste épocas de siembra. Entonces, esa recomendación no le veo yo ninguna relación con el trabajo de campo que se realizó. ¿O sembraste en diferentes épocas? No, ingeniero. Épocas lluviosas y secas. Entonces, la primera y la tercera no tienen nada que ver con el estudio, con lo que lograste en campo. La ingeniera Liz y el ingeniero Luis, como vinieron ya cuando había iniciado la presentación, los vamos a dejar, si les parece, para la siguiente presentación que se realice. Hay varias observaciones aquí para Juan José, pero son para todos. No pretendemos que nos lean sus diapositivas. Y les sugerí varias veces cuando ensayamos esto que más imágenes que texto y que expliquen sus imágenes. Cuadros, figuras, fotografías, gráficas. Tus diapositivas en algunos casos mezclas femenino con masculino. Eso no dice variables evaluados. Hay problemas de ortografía. Las tablas están demasiado cargadas, no se miran algunos de los datos. Y esta específica es la de recomendaciones. Únicamente damos por finalizada la presentación de Edgar Juan José. Gracias, Edgar. Muchas gracias.
Nuestro siguiente expositor es Eric Ack. ¿Está listo, Eric? Sí, pero ahorita. Bueno, por favor, compartes pantalla y inicias cuando estés listo. Aprovecho las grabaciones que nos hicieron para la presentación previa el ingeniero Ricardo y la ingeniera Adriana, que van a ser de mucha utilidad, como ya lo menciono en la invitación, para que los trabajos que presentamos sean de mejor calidad. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya estás compartiendo pantalla, estamos listos. Muy bien. Bueno, pues, primero que nada, tengan muy buen día todos. Mi nombre es Eric Julio Alberto Acpacay y es para mí un gusto finalmente poderles presentar los resultados de la investigación que llevé a cabo, la cual se titula Evaluación de la afinidad entre dos patrones y dos clones de materiales locales de cacao, Teobroma Cacao L, utilizando el injerto de yema en fase de vivero en Cobán, Alta Verapaz. Bueno, primero que nada, para entrar un poco en contexto con la investigación, pues el vivero de Finca Ana María, que fue donde se llevó a cabo la práctica, ha dedicado ya varios años de investigación respecto a la selección de árboles superiores en la región. Esto con el fin de producir cacao fino. Este vivero pues cuenta con un jardín clonal donde se cuentan con árboles con mejores características. Esto pues repercute principalmente en el rendimiento y en la calidad del grano. Así también pues la técnica de injerto es esencial en la propagación del cultivo, pues ya que la calidad de dicha práctica va a incidir directamente en el desarrollo de cada una de las etapas de la planta. En este caso el método de injertación que se utilizó fue el de yema o parche, que es el método pues utilizado por excelencia no solo en la región, sino en la mayoría de países. Como les mencionaba, la práctica se llevó a cabo en el vivero de Finca Ana María. Este está ubicado en la aldea Zabalón y ahí pueden ver ustedes una descripción general y un mapa de ubicación de donde se encuentra ubicado el vivero. Antes de proceder a explicarles en qué consistió el procedimiento de la práctica en sí, pues creí importante que ustedes vieran en términos generales los materiales y el equipo que se utilizaron a lo largo de toda la investigación. Pues bien, ahora sí les procederé a explicar en términos generales pues cada etapa que tuvo la investigación. Inicialmente pues se preparó el sustrato. El sustrato tenía una relación de 50% de tierra negra, 40% de lombricompost y 10% de arena selecto. Posterior a ello, pues se llenó cada bolsa, que contaba con las dimensiones que se aprecian en la lámina anterior. En total fueron 120 bolsas las que se utilizaron. Luego de esto, pues ya se procedió a la selección de la semilla. Pues esta fase incluía principalmente la selección e identificación del árbol patrón. En este caso, el árbol que se tomó como patrón, o los clones que se tomaron como patrones, fueron los clones denominados FAML04 y FAML17. Luego de eso, pues, se quebraron las mazorcas y se extrajeron las semillas. A estas semillas, pues, se les eliminó el mucílago excesivo que contenían y se les pues preparó para posteriormente ser sembradas. Antes de ello pues se les aplicó un tratamiento pregerminativo que consistía básicamente en colocarlas sobre papel periódico húmedo. Este proceso dura alrededor de 3 a 5 días y pues lo que se obtiene es una semilla como la que pueden ver en la imagen,
con la radícula ya emergiendo de la semilla. Bueno, y como les mencionaba, luego de ello, pues se dio la siembra. La siembra se realiza colocando la semilla de manera vertical, aproximadamente a 5 milímetros de la superficie del suelo. Bueno, como todo cultivo en fase de vivero, pues evidentemente necesita un manejo agronómico. En este caso, pues, este manejo agronómico incluyó pues una fertilización, un control de plagas, enfermedades y malezas, y evidentemente pues un riego, ¿verdad? Pues la fertilización consistió básicamente en los siguientes productos. Los productos que se utilizaron pues fue Omega, Bioflora 542, Go Green, Bioflora Magnesium, Bioflora 01515 y Pelícano NPK. Esto en una dosis de 50 cc por planta. Para el control de hongos se utilizó Avante, Avac y Trunco. Y para el control de plagas, respectivamente, se utilizó Monarca. Esto también en una dosis de 25 cc por planta. Y pues para el control de malezas, pues estas se iban eliminando a medida que emergían. Y pues tenían un intervalo de aproximadamente 20 días. La fertilización y el control de plagas y enfermedades pues tenían intervalos de 15 días aproximadamente, dependiendo de las condiciones. En este caso, pues el riego también se realizó 2 veces por semana y dependía también de la precipitación que se presentara. Como les menciono, este manejo se dio a lo largo de todo el ciclo de la investigación. Y bueno, cuando el patrón ya contaba con un grosor adecuado de tallo, pues se procedía a la selección y a la injertación de las varetas. Bueno, de la yema en este caso. Bueno, las varetas se eligen principalmente tomando en cuenta las características de la yema, que ésta esté en su etapa de madurez fisiológica y que la vareta cuente alrededor de 10 a 15 yemas. Los clones determinados para ser injertados en este caso fueron el clon Family 02 y el clon Family 10. Y bueno, la injertación a través de yema o parche, pues consiste básicamente en realizar 3 cortes en el patrón, uno horizontal y 2 verticales, donde se deja como una lengüeta. Posterior a ello, pues se realizan 4 cortes en la vareta donde se extrae la yema. La yema se introduce en el corte realizado en el patrón y posterior a ello pues se sella con cinta plástica. Esto para evitar que pues entre humedad y se den enfermedades en el proceso. Por último, pues se hace un ordenamiento de las bolsas con el diseño que van a ver a continuación. Como ustedes pueden ver, este fue el modelo y el diseño experimental que se le dio a la investigación. Ustedes pueden apreciar ahí el modelo estadístico, ya que pues, la práctica se realizó con un arreglo donde los factores fueron patrones y clones a injertar, de manera que fue un arreglo combinatorio de 2x2 y se llevó a cabo en completo azar. Se efectuaron 3 repeticiones de los 4 tratamientos y cada unidad experimental contaba con 10 plantas. En este caso, pues mantuve el diseño de campo como se muestra en pantalla, ateniéndome a las palabras del ingeniero Ortiz, que mencionaba en la última sesión que pues no influye tanto la disposición de los tratamientos y repeticiones, ya que las condiciones en este caso son homogéneas. Los las variables respuesta evaluadas fueron el porcentaje de pegue a los 21 días y la altura del injerto a los 75 días, aunque se realizaron mediciones cada 15 días. En este caso, la propagación vegetativa más afín o pues la combinación que se estableció en la hipótesis que sería más afín fue la del clon Family 17 y el clon Family 02, principalmente tomando en cuenta las características observadas en campo en cuanto al patrón de vigor vegetativo y crecimiento radicular, así como también resistencia a plagas y enfermedades, y en el caso del clon a injertar, principalmente por su rendimiento y por su productividad. Pues bien, ya con los resultados, pues voy a tratar de ir discutiéndolos a medida que les voy mostrando las gráficas.
En este caso tenemos dos gráficas, a la izquierda el diámetro de las plantas patrón y a la derecha la altura de los patrones. Como ustedes pueden apreciar, la diferencia en el diámetro de los patrones pues fue prácticamente nula. Mostraron un crecimiento bastante uniforme. En el caso de la altura de los patrones pues ya se aprecia una diferencia más evidente, sobre todo al inicio de la investigación, y que se mantienen al final, pero pues no es tan evidente. En este caso mostrando al clon Family 4 como pues el patrón superior en términos de altura. Esto según lo que describe el catálogo de Finca Ana María, donde se mencionan las dimensiones de cada semilla, pues se hace referencia a que el clon Family 04 tiene unas dimensiones mayores, en este caso de 24 milímetros por 13 milímetros, y el clon 17 tiene unas dimensiones de 24 milímetros por 10 milímetros. En una investigación realizada en 2011, Nick et al. Mencionan que el crecimiento de la plántula es afectado por la proporción de reservas de la semilla, y pues la cantidad de estas reservas está relacionada con el tamaño de la semilla. Bien, ahora ustedes pueden apreciar en pantalla dos tablas donde a la izquierda tienen la altura de injerto y a la derecha el porcentaje de pegue. Esto tomando en cuenta los datos tomados en campo. Esto por cada unidad experimental. En este caso es importante mencionar que al porcentaje se le aplicó un método de transformación para realizar el análisis de varianza posteriormente. Estos pues fueron los análisis de varianza que se realizaron, en este caso de las variables evaluadas, y como ustedes pueden apreciar, ninguna variable presenta diferencias significativas, ni en la interacción ni en los factores individuales, ya que el nivel de significancia establecido fue del 5%, y como ustedes pueden apreciar, el p-valor es mayor al 0.05. Y pues también aquí en la lámina pueden apreciar ustedes el crecimiento de la yema sobre el patrón o la altura del injerto. En este caso, el clon Family 4 y el clon Family 2 presentaron la mejor combinación en términos de altura. Es importante mencionar que todas las combinaciones pues se evidencia un crecimiento uniforme, y esto es en gran parte debido al plan de nutrición y manejo que se les fue proporcionado. Esto debido a la experiencia que ya tiene pues el vivero que les mencioné, donde se llevó a cabo la investigación en función de los requerimientos de la planta y de la edad de la misma. En este caso, la ligera superioridad mostrada por la combinación 4 y 2 pues se debió a la influencia del patrón en el injerto, ya que el clon Family 4, como apreciaron antes, pues tuvo un mejor crecimiento en términos de altura. Ahora bien, ustedes pueden apreciar dos tablas donde se muestra el porcentaje de pegue a los 21 días y el porcentaje de pegue a los 65 días. Ustedes se preguntarán por qué hay dos tablas si solo se estableció una medición. Aquí es importante tomar en cuenta algo, ya que ustedes pueden apreciar que el porcentaje de pegue a los 21 días fue mayor del 90%. Esto es ya un porcentaje de pegue pues bastante exitoso, pero conforme se fueron haciendo mediciones a lo largo del crecimiento del injerto, pues se evidenció que todas las combinaciones presentaban un porcentaje de pegue completo. Entonces esto es importante debido a que pues el injerto o la yema en este caso presentó pues un periodo de latencia durante un tiempo, pero después se uniformizó este crecimiento. Y pues ustedes pueden ver en este caso que el porcentaje de pegue, así también como el desarrollo, pues se da a un conjunto de factores, principalmente la calidad del material vegetativo y el manejo. También es importante mencionar un factor que fue pues de significancia y que en la mayoría de autores no menciona, que es la habilidad del injertador. En este caso, pues los injertadores tienen ya una vasta experiencia y la remuneración de sus servicios está sujeta al éxito de los injertos, con lo cual se puede pues evidenciar la técnica que ellos han pulido a lo largo de estos años. Como conclusiones, pues tenemos que principalmente todas las combinaciones presentaron un nivel de afinidad alto, que se evidenció no solo en el éxito completo del emprendimiento, sino también en el crecimiento del injerto, mostrando la combinación 4
y FAML 4 y FAML 2 como ligeramente superior. Así también el éxito del prendimiento de los injertos pues depende de un manejo agronómico especializado para el cultivo, donde la nutrición y la técnica de injertación juegan un papel muy importante. Pues también el clon FAML 04, como ustedes pudieron apreciar, presenta un crecimiento superior en términos de altura respecto al clon FAML 17. Pero ambos clones evidenciaron pues, ser materiales adecuados para ser utilizados como patrón en lo posterior. Y por último, tomando en cuenta lo anterior, se evidencia la influencia del patrón sobre el desarrollo del injerto al colocar la combinación 4 y la combinación FAML 4 y FAML 2 como la superior. Pero en general todos los tratamientos tuvieron un desarrollo uniforme y notable para ser trasplantadas las plantas a campo. Por ocasiones, pues se sugiere en investigaciones posteriores comparar y hacer injertos entre los clones seleccionados de la región con clones de otras regiones de los cuales se conozca el origen para establecer si existen diferencias significativas en estas combinaciones. Así también establecer un periodo de tiempo mayor a 21 días para determinar el porcentaje de PEG. Esto tomando en cuenta lo que sucedió en esta investigación, donde pues el crecimiento del injerto pues, se evidenció a lo largo de un periodo más grande. También así, pues introducir otras variables como el porcentaje de brotación y días a la brotación, ya que pues se hace importante evidenciar el crecimiento de la yema en este caso. Y por último, estandarizar el tamaño de las semillas de cada clon para establecer si hay diferencias en el crecimiento del patrón. Esto pues para evaluar si esta variable tiene significancia en el crecimiento. Pues de mi parte sería todo, les agradezco su atención y no sé si hay alguna pregunta. Gracias, Eric, muy amable por la presentación, muy completa. Te vamos a dar de último la palabra a la ingeniera Lisbeth si considerara ampliar algo de lo que nos responda Eric, ya que ella es asesora. Le damos primero la palabra entonces a los 3 ingenieros que están presentes y después probablemente participe yo también. No sé si quisiera iniciar, ingeniero Ortiz. No, solamente felicitar aquí a Eric por el trabajo presentado, la verdad muy completo. Y se ve que ya tiene conocimiento previo sobre el cacao, ¿verdad? Y también es de los pocos trabajos que estoy viendo que hay una congruencia entre el esquema de campo, lo que hizo en campo, y el análisis de varianza que está presentando. O sea que una congruencia ahí se nota, pues. Y el hecho que haya salido no significativo, pues eso ya depende de muchos factores y creo que está bastante bien su presentación, solamente. Gracias, ingeniero. Los otros ingenieros, si tuvieran algún aporte, y si no, continuamos. Ingeniero Ricardo o ingeniera Adriana. Por favor, ingeniero Ricardo. Vamos a dar primero la palabra al ingeniero, el ingeniero Ricardo, enciende primero su cámara. Vamos. Y después ingeniero Adrián. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes. Sí, muy completa su investigación. Muchas gracias por seguir nutriendo el tema del cacao. Como parte del decálogo de investigación del cacao para Colombia, dentro de los muchos modelos que he estado revisando, creo que el que está usted proponiendo es muy adecuado para ir incentivando el uso, pues, y promoviendo también el tema del cultivo. Así que, pues, felicidades, lo felicito, muy buen trabajo y pues a seguir presentando trabajos de calidad, ¿verdad? Éxitos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniera Adriana, ¿tenía alguna participación? Muy buenas tardes a todos nuevamente. Creo que hay eco. Buenas tardes, Eric. Sí, pues yo coincido con los compañeros, con los ingenieros. Felicitarlo, ¿verdad? Hay bastante congruencia en el trabajo de campo y en el trabajo estadístico que usted presentó realmente, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades por eso.
es solo una recomendación realmente, ¿verdad? Como ahí decía que no hay diferencia significativa entre los clones y los patrones que utilizó. Tal vez, no sé si está en la parte del trabajo y todo, pero pues ahí creo que ayudaría para poder recomendar, para hacer recomendaciones finales, el hecho de que haya un análisis económico de los clones, porque me imagino que igual el patrón, pues no creo que tenga mucho que ver, ¿verdad? En cuanto a las actividades que hay que hacer, pero más que todo en los clones y todo eso para poder, como decir, si ambos son iguales, tienen los mismos, son iguales en cuanto a las variables que usted expresó ahí, ¿verdad? Solamente pues para poder recomendar uno, pero ya no en base a su eficiencia estadística, sino en base a su rentabilidad o a su análisis económico en cuanto a costos, ¿verdad? De implementación de cualquiera de estos dos, pero únicamente eso. Gracias, ingeniera Adriana, muy amable. Una pregunta única tengo yo para Eric. Los patrones que utilizó, tomó en cuenta, me imagino yo, que era abundante en el crecimiento de raíz, o qué condiciones lo hicieron elegirlos como patrones, o ya son normalmente en la zona. Sí, ingeniero, como mencionaba un poquito en el desarrollo de la hipótesis, la selección de los patrones es principalmente debido al desarrollo radicular que presentan y el vigor vegetativo que se nota en campo, ¿verdad? Igualmente, pues estos patrones han sido evaluados de manera, pues, digamos, bastante empírica, y pues también se ha visto un buen crecimiento en las etapas anteriores de vivero, por lo cual pues se consideró para esta investigación, y pues sí, lo que menciona usted principalmente. Solamente, gracias. Felicitaciones también a Eric. Te damos por finalizada. Gracias. La presentación del tema de Eric. Gracias. Nuestra siguiente expositora es Silvia Hernández, que nos comparta por favor su pantalla y puede iniciar en cuanto esté lista. Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde, compañeros, ingenieros que nos acompañan. Gracias por estar acá. Agradezco principalmente a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me da, y a mi asesor por el apoyo prestado en el transcurso de esta investigación. Mi investigación se titula Evaluación de la eficiencia de enraizadores en plantas injertadas de limón persa, Citrus latifolia ternaca, bajo condiciones de invernadero en el municipio de Santa Cruz del departamento de Alta Verapaz. El cultivo de limón persa es un cultivo que no tiene problemas de adaptabilidad, de admisibilidad en los principales mercados. Sin embargo, es un cultivo que no es muy frecuentemente exportado. Uno de los principales problemas que se encuentra en este cultivo es el manejo que se le da en la etapa de almácigo, ya que al momento de trasplantarlo a campo definitivo presenta varios problemas. Por ejemplo, el mal desarrollo radicular, como foliar. Por ello es de que se consideró evaluar enraizadores que ayuden a estos problemas que se presentan en este cultivo, ¿verdad? La investigación se llevó a cabo en el vivero El Pinal, situado en el kilómetro 193.5, ruta hacia Guatemala. Aquí podemos ver que en el punto naranja esto es el Parque de Santa Cruz, y el punto azul es el cruce de Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, como a 2 kilómetros más o menos adelante, está situado el vivero donde se realizó la investigación. Mi diseño experimental, yo utilicé un diseño experimental estadístico completamente al azar, con 3 tratamientos, los cuales son que el tratamiento 1 es Fasfoliar Kelp, el tratamiento 2 es Pilatus y el tratamiento 3 es Testigo. Cada tratamiento con 3 repeticiones, distribuidos como podemos ver en la imagen de la derecha.
Cada parcela contaba con 32 plantas y tenía una parcela neta de 12 plantas a las cuales se le tomaron los datos. En el material y equipo utilizado, yo utilicé nylon, que fue el que se utilizó para al momento de injertar, las tijeras de poda, bomba, una copa de 25 ml, enraizadores, fertilizantes y las reglas para el rotulado. En el material vegetal utilicé como patrón el limón macrofil, que es el patrón que investigando yo encontré que era el patrón que presentaba más resistencia a plagas, mejor adaptabilidad, y como yema utilicé la yema de limón persa. En el manejo del cultivo yo obtuve el patrón un mes antes de llevar a cabo la injertación. Le di el manejo adecuado con la fertilización y riego constante. Aquí, como podemos ver, aquí tengo ya situado mi área experimental con los patrones. Posteriormente ya injerté. Aquí en la imagen podemos ver ya empezando a brotar el limón persa. Las variables respuestas tengo como peso fresco y peso seco de la raíz. Estas las tomé en gramos. Principalmente escogí de mi parcela neta plantas para tomarle los datos y posteriormente le retiré el suelo y pesé en peso fresco y dejé secar por 2 semanas para luego pesarlo para tener mi variable de peso seco. El volumen de raíz lo obtuve por el método de Arquímedes, que consiste en sumergir la raíz en un recipiente graduado. En el diámetro del tallo lo tomé con un vernier, la altura del injerto en centímetros y la biomasa foliar, que es en peso seco, lo tomé en gramos. En mis resultados, como se pudieron dar cuenta, tengo 6 variables, por lo que tenía muchos datos, entonces solo me limité a poner acá promedios de cada variable, ¿verdad? Entonces, en el promedio de diámetros podemos ver que la media más alta es la del tratamiento 2, que es Pilatus. En el promedio de altura de injerto, la media más alta también podemos observar que es la de tratamiento 2. En el promedio de peso fresco de raíz, aquí la media más alta es del tratamiento 1, al igual que en el promedio de peso seco. En el promedio de biomasa foliar, en el tratamiento 2 tenemos la media más alta y en el promedio de volumen de raíz en el tratamiento 1. El análisis y discusión de resultados. En mi variable de diámetro de tallo, obtuve un nivel de significancia en mi tratamientos. Posteriormente realicé la prueba de Scott, dándome como resultado que entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no hubo significancia. Sin embargo, el que mejores resultados presentó fue el tratamiento 2. En mi análisis de varianza de la altura del injerto, igualmente obtuve significancia en repeticiones y en tratamientos, dándome como resultado que el tratamiento 2 es el mejor en cuanto a altura del injerto, teniendo diferencia significativa conforme al tratamiento 1 y al tratamiento 3. En mi análisis de varianza de biomasa también hubo significancia, obteniendo como resultado que entre el 1 y el 2 no hubo significancia, sin embargo, el 2 presentó mejores resultados. Aquí unifiqué mis variables de peso fresco, peso seco y volumen de raíz, ya que son las variables que son las que se encargan de la adaptabilidad de la planta ya al trasplantarla, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que el tratamiento 1 fue el que mejores resultados presentó en cuanto a volumen de raíz, a peso fresco y peso seco de raíz en sí. Entonces, esto se debe a de que el tratamiento 1, que es el Vasfoliar kelp, tiene en sus ingredientes activos el alga marina Eclonia maxima, que es una alga que ayuda a la división y crecimiento y elongación de las células radiculares. Por lo tanto, tuvimos aquí el resultado que fue el mejor tratamiento.
En mis conclusiones se determinó que el tratamiento 1 vascular KELPS fue el que mejor contribuía a la adaptabilidad del limón persa, como les decía, mis variables tomadas. Este fue el que mejor resultado dio. Según Ismael, en el 2020 determinó que el aporte de las algas marinas ayuda a la asimilación del estrés hídrico también. Entonces son puntos muy importantes en la adaptabilidad de una planta al ser trasplantada, ¿verdad? El tratamiento 2, en mi segunda conclusión, el tratamiento 2, Pilatus fue el que mejor resultado presentó en cuanto a altura del injerto y diámetro del tallo. Esto se debe a que el enraizador Pilatus tiene ácidos fúlbicos, aminoácidos e inositol, que son promotores para el crecimiento del metabolismo de las plantas, síntesis proteica, y por lo tanto mejora el crecimiento vegetal en las plantas, ¿verdad? Como la tercera conclusión tengo que se obtuvo que el tratamiento que tenía mayor biomasa foliar, que fue el tratamiento 2 también, ya que fue el tratamiento que mayor altura presentó, por ende presentó mayor área foliar, ¿verdad? En mis recomendaciones, realizar por lo menos 2 aplicaciones de enraizadores al momento de trasplantar las plantas, debido a que esto ayuda a la asimilación de la planta en el estrés hídrico. Se sugiere realizar una evaluación de enraizadores utilizados en la presente investigación con dosis diferentes, ya que yo usé las dosis recomendadas por el fabricante. Es recomendable utilizar enraizadores en plantas de almácigo con las dosis adecuadas y la frecuencia sugerida por la casa comercial, ya que sí vimos significativos en cuanto a esta investigación, ¿verdad? Aquí están mis bibliografías consultadas y eso sería todo. Gracias, Silvia, por la presentación. Vamos a invertir ahora un poco el orden de los aportes de los docentes. Vamos a dejar de último al ingeniero Ortiz, si tuviera algo, por supuesto, si no, no hay pena. Y yo no voy a participar porque soy el asesor, así es que al igual que Silvia voy a agradecer los aportes, comentarios que nos hagan. Por favor, el espacio está abierto para los 3 docentes, ingeniera Elizabeth, ingeniera Adriana, ingeniero Ricardo, si tuvieran algo, si no, no hay pena. Nuevamente, vamos a darle primero la palabra a la ingeniera Adriana. Por favor, gracias. Gracias, ingeniero Ricardo. Ingeniera Adriana, por favor. Yo le iba a ceder la palabra al ingeniero Ortiz, perdón, al ingeniero Ricardo. Nos ponemos de acuerdo. Mi comentario es nuevamente con el análisis estadístico. No sé si usted pudiera presentar nuevamente. Ahí usted, bueno, buenas tardes a todos. Silvia, muchas gracias por su presentación también. Perdón, y a veces de una vez voy al grano. Perdón por la cuestión de tiempo. Pues muchas felicidades por su presentación, ¿verdad? Pues en general me pareció bastante interesante. Yo pues no conozco mucho de estos temas, entonces a mí sí me parecen interesantes también, ¿verdad? Pero yo estaba viendo que usted decía al inicio que tenía un diseño completamente al azar, ¿verdad? Entonces, ya cuando usted hizo su análisis de varianza, aquí pasó lo contrario que con Edgar, ¿verdad? El suyo es un completamente al azar y lo trabajó como un diseño de bloques completos al azar, porque utilizó en el análisis de varianza, si gusta se puede ir a uno de los análisis que usted utilizó o que usted hizo, ¿verdad? Si se da cuenta aquí, ahí tiene repeticiones, ¿verdad? Entonces las repeticiones no se deben tomar en cuenta porque es un diseño completamente al azar. Únicamente su factor, ¿verdad? En este caso es el tratamiento. Entonces ahí sí habría que arreglar nuevamente, ¿verdad? Todos los análisis, pero pues simplemente eliminar ese factor, ¿verdad? Que es el factor de repetición. Muy bien, ingeniera, gracias. Gracias, ingeniera Montejo. Ingeniero López Portillo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. El planteamiento de sus objetivos
pues son bastante elocuentes. Veo su análisis estadístico, tal vez igual me genera cierta confusión, pero pues de pronto, y si tuviésemos más adelante la oportunidad de ir revisando un poco más despacio, creo que podríamos analizar más a profundidad, ¿verdad? El tiempo acá es relativamente corto y no nos daría mucho tiempo a revisar. La felicito por la connotación de investigación que da. Justamente el tratamiento 2 es uno de los más empleados ahora en la unidad de propagación y justamente del limón. Viene entonces a darle más fuerza a su trabajo de investigación. Pues la felicito porque propone usted la medida de sus variables y pues volvemos a caer al tema de que su resultado pues sí concuerda con lo que pues prácticamente a nivel nacional se está empleando. Muchas felicidades y éxitos. Únicamente gracias, ingeniero, muy amable. Muy amable, ingeniero Ricardo. Ingeniera Lisbeth, no sé si todavía está presente y si tuviera alguna participación. Parece que ya no. Ya no. ¿Quiere participar usted algo? Sí, solamente. Bueno, entonces le damos la palabra al ingeniero Ortiz. También felicitar a Silvia Hernández por la presentación de su trabajo. Se ve que lo que sabe de este tema no lo ha adquirido en el CUNOR definitivamente. Y se sabe que tiene experiencia previa. Qué bueno, ¿verdad? Que no solo se limiten a lo que se enseña en el CUNOR, porque a veces carecemos de recursos, ¿verdad? Y entonces, solamente lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? De que arregle el análisis de varianza nada más, quita las repeticiones, porque son modelos donde las repeticiones, a ellas se deben que exista error experimental, ¿verdad? Por las repeticiones. Y se ve que no le va a afectar los resultados, porque las repeticiones, su suma de cuadrados es pequeña en relación a los enraizadores que utilizó. Simplemente arréglelo y casi no le va a hacer variar sus conclusiones a la que llegó en este trabajo, solamente. Muy amable, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero Luis. Tomé nota de las observaciones, pero haya tomado nota también Silvia. Damos por finalizada la presentación entonces de Silvia, gracias a los ingenieros que nos han dado sus aportes y que han preguntado. Nos queda el último expositor de la tarde, que es Melvin Esaú. Tu pantalla está de lado, Melvin, si pudieras hacer algo, si no, pues te vemos así. Bueno. Entonces, compartís pantalla y estamos listos. Muy buenas tardes, ingenieros. No sé si ya me veo bien, bueno, verticalmente. Ya está bien tu imagen, sí. Ok. Ok, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, claustro de catedráticos, ingenieros. Es un gusto poder estar aquí delante de ustedes virtualmente. A continuación tengo la presentación, que es la evaluación de mi proyecto que se hizo durante este lapso de tiempo. El proyecto o el experimento se titula Evaluación de 3 sustratos para la producción de pilones del cultivo de tomate Solanum lycopersicum en la granja agrícola del CUNOR, Alta Verapaz. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos una reseña, una pequeña introducción sobre lo que se realizó en el experimento. Se evaluaron 3 tipos de sustratos en la fase de pilones en el cultivo de tomate. Como podemos ver, se trabajaron 3 sustratos, perdón, con los que fueron utilizados pitmos, fibra de coco y vermiculita, en los cuales aquí se necesitaba determinar 6 variables, lo que eran el porcentaje de germinación, el tamaño de la planta, el diámetro del tallo, la calidad de anclaje, el porcentaje tanto en fase de pilón como en fase de campo.
y el porcentaje de plantas trasplantables. Continuamos con en dónde se realizó el proyecto. El proyecto se realizó en la granja agrícola de Cunor, ubicada en el Centro Universitario del Norte, en la finca Sechamach. Como podemos ver, está ubicada a 5 kilómetros, es nuestra casa de estudio. Y bueno, el área concede un aspecto de vida, como lo es un área subtropical frío, manteniéndose en esta zona de vida entre los 28 grados centígrados, 28 y 24 grados centígrados. Por lo que, sin embargo, se trabajó en invernadero para tener un mejor control de las plagas, enfermedades, calidad de clima, riego y entre otros aspectos. Se utilizó lo que es un diseño experimental completamente al azar con 3 tratamientos, sustratos, en el cual el modelo estadístico es JJ es igual a U, donde es la media general de la variable de respuesta. TI es el efecto yésimo del tratamiento en lo que es la variable dependiente, y EIJ es el error experimental asociado a la yésima unidad experimental. Cabe resaltar, debido a que no se forman bloques, la variación total de las observaciones o datos únicamente pueden dividirse en lo que son en 2 partes. En las diferencias entre las medias de los tratamientos y las diferencias entre unidades experimentales que recibieron como tratamiento, lo cual es el error experimental. Como podemos ver, este es el esquema en el que se trabajó en fase de invernadero. Seguidamente tenemos aquí cómo se fue preparando el área. Para tener una altura y que las bandejas no estuvieran en el suelo, se mantuvieron a una altura de block de lo que son 40 centímetros sobre tablas, colocando las cajas, las bandejas de espuma plásticas, y únicamente en el sustrato Pitmos se cirnió para tener un volumen exacto, también en la medida de las partículas, ya que se necesitaban el tamaño homogéneo de 2 milímetros. Como podemos ver, este fue ya el establecimiento del área, donde tenemos aquí las bandejas, ya estaban establecidas las semillas, como se ven diversos colores en la coloración de los sustratos. Parte de la metodología cabe resaltar de que se evaluaron lo que son nuestras variables respuestas, o lo que se esperaba o lo que se estimaba. Una de las variables respuestas fue la de porcentaje de germinación, en la cual se hizo 3 mediciones a los 6 días, 8 días y finalizando a los 12 días, la última toma de datos para ver cuál era el mejor porcentaje de germinación. En la altura de la planta se realizó al finalizar todo el proyecto, que duró 40 días. El diámetro de igual manera, la calidad de anclaje fue de igual manera a los 40 días al momento de trasplante. Y lo que es el porcentaje de plantas trasplantables también se realizó a los 40 días. Únicamente cabe resaltar de que al momento de trasplantar se tomaron 36 pilones de cada, 106 pilones de cada tratamiento, lo que es el sustrato. Bueno, y en base al rendimiento se tomó pequeña parte en fase de bandejas y en fase de campo. Bueno, como podemos ver aquí, una de las variables respuestas es el porcentaje de germinación. En estas fotografías podemos ver cómo ya iban las plantas germinando. Sin embargo, se utilizó semilla certificada de Disagro para tener resultados homogéneos. Este es el resultado que les comentaba de la última toma de datos en el porcentaje de germinación, por lo cual fue a los 12 días. Como podemos ver, el tratamiento Pitmos, que es el que mejor porcentaje presentó. Sin embargo, existía una competencia entre el tratamiento 2, compuesto por fibra de coco, y el tratamiento 3 por vermiculita,
que algunos sí germinaban, otros no, tenían ese déficit. Y aquí tenemos otra de las variables respuestas, que lo es la altura de la planta, y se midió la del diámetro del tallo. Bueno, el rendimiento de la planta, bueno, la calidad de anclaje y el rendimiento de la planta se toma en base a cuántas bandejas, el número de bandejas que eran con el número de plantas trasplantables que se iban a pasar a campo definitivo. Bueno, cabe agregar de que para la variable de porcentaje de rendimiento de la planta se trasplantó para ver cuál era si el sustrato reaccionaba de igual manera en campo, o tenía déficit, o necesitaba algunos otros tratamientos, por lo que se colocaron tutores. Cada tutor fue colocado a 2 metros. De igual manera, para tener un adecuado manejo agronómico, se implementó lo que es una casamanta elaborada con agribón. Como podemos ver aquí en las fotografías, se entechó, se hizo a los lados, por lo que era para mantener mejor el control de plagas, el control de enfermedades, el riego y especialmente lo que es el pH del suelo. Bueno, como podemos ver aquí, estas plantas las plantas aquí ya tienen un periodo de 3 semanas después de haberse trasplantados, por lo cual vemos cómo ya iban las plántulas. Sin embargo, únicamente el tratamiento 1, que fue el de Pitmos, es el que mejor reaccionó, por lo cual al llegar a las 8 semanas ya teníamos lo que era la floración, por lo cual era la etapa en la que se iba a evaluar la calidad del porcentaje en rendimiento de la planta. De igual manera, aprovechando el tiempo, se llegó a lo que fue la calidad, ver cuál era la calidad del fruto. Sin embargo, ya no pude terminar por cuestiones de salud. Yo ya no le pude dar un continuo seguimiento. Sin embargo, aún pude cosechar algunas de los tomates, por lo cual sí presentó un excelente rendimiento, tanto la planta como el fruto. Bueno, entre los resultados cabe resaltar de que, como les comentaba, se tomaron 3 tomas, se realizaron 3 tomas esta es una tabla de resultados en el cual nosotros tenemos aquí lo de las 6 variables. Sin embargo, es un porcentaje medio de cada tratamiento en base a lo que se realizó. Bueno, vamos con el primer resultado, que era nuestra variable porcentaje de germinación. Tenemos aquí los 3 datos tomados. Para cada tratamiento se utilizaron 6 bandejas, debido a que únicamente 3 bandejas por tratamiento no era una cantidad aceptable. Sin embargo, se utilizaron 6 bandejas, lo cual eran 1.200 plantas por cada tratamiento. Como podemos ver, estos son uno de los pequeños resultados en germinación. Y también tenemos lo que es el resultado de la altura de la planta, el diámetro del tallo y la calidad de anclaje. De igual manera tenemos lo que es el resultado del porcentaje de plantas trasplantables y el rendimiento del mismo. Fueron 3 etapas en las que se pudo dividir. Bueno, en lo que es la discusión de resultados, cabe resaltar, basándonos en la media, se agregaron todos los resultados a Infostat y el programa nos realizó la tabla, por lo que aquí las tengo. Bueno, como podemos ver y sabemos, el tratamiento era la variable la cual se iba a evaluar. Sin embargo, como la estadística lo predomina y lo manda, la hipótesis, dice que existirán diferencias significativas si el valor es menor a 0.05, por lo que en el primer
tratamiento tenemos lo que se esperaba, de que alguno de los tratamientos debería de presentar diferencias significativas en relación a los 3 tratamientos evaluados. Bueno, aquí podemos ver cuál es el rendimiento, el porcentaje de germinación y cuál es el que mejor se podría adaptar en base a campo definitivo y a la producción de pilones. Bueno, eso es lo que nosotros podemos imaginar, lo que podemos ver según lo que son los datos. Sin embargo, pues necesitamos algo que sea muy verídico y nos avale lo que estamos diciendo, por lo que estadísticamente con la prueba de Tukey podemos aclarar de que estadísticamente alguno de los tratamientos sí presenta diferencias significativas. Sin embargo, los otros tratamientos presentan diferencias similares, por lo que se presenta en el tratamiento 2, que es de fibra de coco, y el tratamiento 3, que es de vermiculita, por lo que se tiene un menor rendimiento en el porcentaje de plantas trasplantables. Bueno, en lo que es la altura de la planta, también se hizo su análisis de varianza, con lo que de igual manera se presentan diferencias significativas y se ve en una gráfica sobre cuál fue el mejor rendimiento o qué planta tuvo el mejor rendimiento en el mejor porcentaje en altura. Bueno, a decir verdad, el tratamiento a base de Pitmos presenta un mejor rendimiento en cuanto a la altura de la planta, ya que como se hizo una medición media o una variable media en cuanto a las bandejas y el tratamiento que se evaluó, por lo que existe una media de la altura de la planta entre 17.26 centímetros, por lo que es lo que se necesita. Nosotros necesitamos plantas de calidad, plantas que sean vigorosas, plantas viables, y que el agricultor diga, bueno, estas sí van a crecer muy bien, dándole lo que es el manejo agronómico. Estadísticamente también se realizó la prueba de Tukey, con lo que aquí podemos ver que alguno de los tratamientos presenta diferencias significativas y los otros están entre una competencia, por lo que es menor el porcentaje. Bueno, en lo que es el diámetro del tallo, de igual manera, en fase de pilones me di cuenta de que al momento de arrancar de extraer cada pilón, el tratamiento 1 sí presentaba una buena vigorosidad en el tallo, por lo que el diámetro del mismo se basaba entre casi 3 milímetros, por lo que presentaba un excelente rendimiento. Sin embargo, el tratamiento 2 tuvo un déficit porque algunos se encurvaban. En el tratamiento 3 a base de vermiculita, algunos se iban de lado, no se encurvaban, o se iban de lado y luego crecían. Entonces, al momento de extraer el pilón, tenemos un gran problema en ese sentido. Y por lo que de igual manera era muy notorio las diferencias significativas en ese aspecto. Aquí también tenemos una gráfica de lo que fue, con lo de la calidad de anclaje, pues se estableció en datos con una tabla que E es excelente, B es bueno y P es pésimo, por lo que al momento de extraer el pilón a base de Pitmos, fue excelente la extracción en ese sustrato. Sin embargo, en la fibra de coco, al momento de extraerla, aún se quedaban residuos del mismo sustrato en la bandeja. En el tratamiento 3 a base de vermiculita definitivamente no es aconsejable lo que es la extracción, debido a que al momento de extraerlo se queda casi el 40-30%
del sustrato, por lo que las raíces se dañan. Y bueno, aquí tenemos lo que es su prueba respectiva de Tukey. Sí, únicamente aquí fue la prueba respectiva de Tukey. Donde automáticamente vemos que existen al menos alguno de los 3 tratamientos presentaba diferencias significativas. Sin embargo, los 3 sí presentaron diferencias significativas, ninguno estuvo en un rango de similitud. Para el porcentaje de plantas trasplantables, se realizó lo que es su respectivo análisis de varianza, por lo que de igual manera se esperaban respuestas significativas. En la prueba de Tukey se ve específicamente cómo fue en campo, porque, al momento de ser trasplantadas, ya se estimaba un mismo resultado al anterior, debido a que el porcentaje de extracción o la calidad de anclaje tiene que ver demasiado en lo que es un porcentaje de planta trasplantable, debido a que así se realizó en base a la metodología. Bueno, aquí podemos ver cómo fue una gráfica de cómo fue el porcentaje, cuál fue el mejor. Bueno, y también ya casi concluyendo con lo de las variables, el rendimiento de la planta de tomate se realizó en 2 etapas, en lo que fue en fase de invernadero y en fase de campo. Ya que en fase de invernadero se veía cuál era la coloración, cómo iba creciendo la planta, si se mantenía el riego o lo absorbía, o el tipo de drenaje de cada sustrato. Por lo que se esperaban, estadísticamente, se esperaban, diferencias significativas, por lo que en la prueba de Tukey se corrobora ello. Bueno, también se realizó un análisis financiero, porque como nosotros, como futuros ingenieros, tenemos que también saber realizar cálculos para nosotros poder implementar en algún futuro algún invernadero a base de empresa. Por lo que se realizó el costo del tratamiento se ve en la tabla número 22, ya que en esos factores influyeron lo que fueron fertilización, fungicidas e insecticidas, el valor al sustrato. Para todos los sustratos se utilizó un volumen de 20 libras, por lo que no todos se utilizaron las 20 libras, únicamente en el tratamiento 3, que es a base de vermiculita, sí se utilizó un poquito más. Sin embargo, podemos ver que cada pilón se redondea entre los 54 a 56 centavos por unidad. Sin embargo, al hacer esto a base empresarial o hacer un mejor costeo, pues se podrían generar menos ingresos. Bueno, como conclusiones, podemos ver aquí que abajo, bajo condiciones de invernadero, se presentan características físicas en base a los tratamientos. Se pudo ver en las fotografías cuál fue el mejor rendimiento de las plantas. De igual manera, la altura de las plantas de tomate en el tratamiento T1 sí fue excelente y era lo que se esperaba, debido a que el tratamiento T1 compuesto por Pitmos es el que mejor nutrientes conserva. Bueno, como recomendaciones, personalmente yo sí recomiendo lo que es seguir continuando con las investigaciones de estos sustratos, e inclusive también poder aplicarlos en otras plantas o hacer una mezcla de ambos, debido a que algunos presentaban otro mejor drenaje que otros sustratos. Entonces, también sería bueno agregar otro tratamiento en base a estos 3 tratamientos. De igual manera, sería excelente estudiar el comportamiento de las plantas de tomate en campo definitivo, porque de nada nos sirve a nosotros tener una planta vigorosa con una buena cantidad de hojas, ramificaciones, y que en campo definitivo no tenga un excelente rendimiento.
Para el cultivo de tomate, pues también se pueden hacer, yo recomiendo el tratamiento a base de pitmos y utilizar semillas certificadas para poder garantizar un cultivo de excelente calidad, no tengamos tantos problemas y para que la producción sea excelente, porque lo que necesitamos es excelencia y calidad. Únicamente, muchas gracias. Gracias, Melvin. Te excediste bastante del tiempo destinado. Hay que controlar más su tiempo para los que faltan. Okay, gracias. Tiene la palabra el ingeniero Ricardo, la ingeniera Adriana. Si tuvieran alguna participación, bienvenido el ingeniero Marcos, que se acaba de integrar. ¿Van a encender al mismo tiempo su cámara? No, ingeniero Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Revisando, yo no sé si me pudiera usted hacer favor de presentarme la diapositiva en donde usted propone los resultados de su análisis estadístico para diámetro de tallo. Si me hiciera este favor. Sí, ingeniero. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Gracias. La tabla anterior a esta, disculpe. Listo. Ah, sí. Es que entonces no le capté muy bien. Bueno, mi observación va en varias líneas, Melvin. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora que nos apoyamos con esto de la virtualidad, creo que es muchísimo más fácil poder presentar gráficas y que las gráficas sean a colores, ¿no? Eso ayuda a que, pues, quienes prestamos atención podamos ver justamente las diferencias como las presentó en algunas otras. Hay gráficas dentro de su presentación que no tienen no le permiten a uno tener esa visual y pues luego da el tema de que pues se ven nada más en dos tonos, ¿no? Entonces yo sí le sugiero que para sus futuras presentaciones pues juegue usted con la paleta de colores y poder pues a quienes le presenten ser de una manera pues bastante más fácil de evidenciar algunas diferencias. En el caso de... Usted hablaba sobre analizar evaluación sobre los 3 sustratos para la producción de pilones. Pregunto, ¿hizo alguna aplicación de algún fertilizante, ya que a las 3 materias inertes? Sí, se realizaron 2 aplicaciones a los 20 días posterior a la germinación y a los 35 días antes de ser trasplantada. Se fertilizó con un fertilizante universal que es el Baifolan de la Bayer. Ya, y aplicó, me imagino, que la misma dosificación a los tratamientos. Sí, así es. Uh-huh. Le digo, pues, ¿por qué? Por ahí me quedó un poco también de dudas sobre el uso de fertilizantes. Por último, en el caso de su título, pues yo lo veo bastante adecuado, sí, o sea que va a estar evaluando los 3 sustratos únicamente para la producción de pilones. ¿Qué es lo que buscamos en una producción de pilones, Melvin? ¿Qué es lo que se busca al momento de implementar eso? Bueno, la verdad, al momento de implementar pilones es ayudar al agricultor también, debido a que en una pilonera necesitamos ver diversas variables, como es el porcentaje de germinación. A nosotros no nos sirve tener una menor cantidad de plantas germinadas si el sustrato no es adecuado para la semilla, o el rendimiento de la planta en fase de campo no reacciona a los nutrientes que tiene el sustrato, o el sustrato no reacciona muy bien a lo que es el suelo. Gracias. Yo le consulto.
De los últimos 6 estudios de investigación que se realizaron para The Reuter Seeds en el año 2006 al 2012, fibra de coco sí pues proponía una mejor característica, y creo que aquí habría y valdría la pena hacer la anotación fibra de coco y de cuántos milímetros está usando, porque hay diferentes tipos de coco pit, y dentro de estos tipos, pues los diámetros de las hebras o de las cerdas y sí influyen significativamente en el desarrollo del cultivo. Entonces, solo sería como recomendación última, ¿verdad? Sí, gracias. Anotar qué tipo de coco pit es el que está usando. Sí, fue fibra de coco pulverizada con un tamaño de 2 milímetros de las partículas. Perfecto. Pues muchas gracias y suerte. Éxitos. Gracias, ingeniero Armando. Gracias a usted, ingeniero Ricardo. Ingeniera Adriana, quería participar para mejorar el trabajo de Melvin. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente. Sí, bueno, Melvin, pues primero que nada, felicitarlo por el trabajo. En términos generales, pues a mí me pareció bastante interesante todas las fases que usted evaluó. De hecho, creo que fue un plus el llevarlo a campo, ¿verdad? Porque como decía el ingeniero Ricardo, ¿verdad? En su título dice que pues es la parte de pilones, ¿verdad? Pero la llevó a campo, no sé, ahí sí que si vale la pena como agregar eso en el título, o no sé, ¿verdad? Eso solo es una recomendación, si se puede ver o se puede quedar así, ¿verdad? Pero sí me parece que es una información bastante interesante y que creo que es adicional a lo que usted tenía planificado en un principio, ¿verdad? Sí, a pesar de eso tengo dudas. Yo creo que en términos generales, bueno, repetiría nuevamente lo que dijo el ingeniero Ricardo. La verdad es que pues uno que está acá y no ha visto el documento, pues solo se queda con alguno, o sea, con lo que logra captar, ¿verdad? Y en base a eso, pues hacemos nuestras recomendaciones. Si en el documento hay cuestiones adicionales, pues obviamente omitirlas, ¿verdad? Pero son solo recomendaciones en base a lo que podemos ver. Yo, en cuanto a sus variables de respuesta, lo que digo es algo que hay que analizar a profundidad, pero siento que algunas variables de respuesta son como duplicadas. Por ejemplo, usted habla ahí de rendimiento de las plantas y plantas trasplantables. Entonces, si hablamos solo de la fase de pilón, yo creería ahí que las plantas transplantables y el porcentaje de plantas, bueno, en rendimiento de plantas como que son la misma, ¿verdad? Porque me imagino, al final las plantas transplantables en fase de pilón son las que se llevan al mercado, ¿verdad? Y al final es el rendimiento de plantas, ¿verdad? Entonces, pero ahí me crea a mí un poco de confusión y creo que podría quedarse solo con una de las dos variables. Pero como le digo, ahí tiene mucho que ver el criterio que usted haya utilizado, ¿verdad? Entonces hay que ver esa parte. Me queda un poco de duda también cómo midió el anclaje, o sea, como le digo, son solo dudas, aquí son dudas particulares, ¿verdad? Porque pues obviamente por el tiempo no se trataron bien ahí, porque yo veo que ahí usa como porcentajes, pero ¿cuál fue el criterio? O sea, por ejemplo, el porcentaje usted me dirá, pues es el porcentaje de suelo, o sea, de sustrato que se queda, o no sé, porque o qué criterios utilizó ahí, ¿verdad? Eso me queda un poquito de duda, pero al final, como le digo, si va en el documento, obviamente, pues ahí se explica un poquito más, ¿verdad? Solo sí me quedó duda el porqué de eso. Y creo que por último voy a tratar, me queda duda también el porcentaje de germinación. No sé si usted ahí sí pudiera irse a la parte en donde trató el porcentaje de germinación. Yo creo que era atrás. ¿Será en el análisis de varianza o en los resultados? Es el cuadrito, porque usted hizo 3 lecturas. Ajá. Sí, sí. Okay. Entonces, ahí lo que creo que genera un poco de duda también es que usted hizo 3 lecturas, ¿verdad?
Entonces, primero, yo considero que debería ser una lectura y debería ser, por ejemplo, a los días darle un poquito más de días, por ejemplo, ¿verdad? Pero me imagino que en el panfleto tiene los días de germinación, ¿verdad? Entonces, sería lo ideal ahí, ¿verdad? O también, como usted lo hizo, pues no creo que haya ningún problema. Lo que me genera un poco de dudas es que ahí usted usó un promedio. O sea, tiene ahí, ¿verdad? Y yo entiendo que el porcentaje de germinación que usted tiene ahí me genera dudas si es parcial o total, ¿verdad? Si es por lectura o es acumulado. Es por lectura. Sí, porque entonces, por ejemplo, el 93.5% en base al total. Esta parte sí me genera un poco de dudas, porque considero que ahí debió haber sido acumulado. Por ejemplo, no sé cuál es su unidad experimental, no recuerdo muy bien tampoco, pero si su unidad experimental era, por ejemplo, 200 plantas, en la primera lectura debió haber medido sobre las 200 cuántas germinaron, ¿verdad? Y ya acumulado en la segunda lectura, qué porcentaje tiene, ¿verdad? Y en la tercera también el acumulado, considero yo, ¿verdad? Al final es para evitarle a usted, digamos, algún problema en el análisis futuro. ¿Por qué digo esto? Porque en la parte, no creo que está después de esto, usted usa como el promedio del porcentaje de germinación que usted tiene ahí. Y siento que el porcentaje de germinación es de su última lectura. No considero que sea adecuado poner el promedio de las 3. Okay. Eso me genera duda, como le digo, ¿verdad? Sí, pero sí. Usted lo verá después. Yo siento que se debería quedar con el porcentaje de germinación de la última lectura, porque es Sí, la que al final para los análisis posteriores, ¿verdad? Esos serían mis aportes. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera Adriana. No sé si el ingeniero Ortiz tiene alguna participación, si no, paso yo. Sí, solamente tanto para Melvin como para otros compañeros que han presentado y supongo que van a presentar los que faltan. De que yo me doy cuenta que en las pruebas de comparación de medias, sea Tukey, sea Duncan, sea esta nueva SCORE, cuando es el programa, lo utilizan a nivel de programa Infostat, pues el mismo programa les tira la mínima diferencia significativa, o sea, el comparador. Para ver si un promedio supera a otro, tiene que superarle al comparador. En tus pruebas de Tukey no aparece el comparador Tukey. Me imagino que hiciste a mano los cálculos. Es necesario colocar el comparador con el cual se basa uno para decir que esta media supera a otra media. Solamente te hace falta en todas las pruebas de Tukey. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ortiz. Gracias, Melvin. Gracias, ingeniera Montejo, ingeniero López. Damos por finalizada la sesión de hoy. Creo que no tenemos ningún trabajo todavía listo para armar un siguiente grupo, pero en cuanto tengamos ya 3 mínimo, yo estaré programando y avisando posteriormente a los docentes. Gracias a los docentes que nos apoyaron hoy, ya se fue la ingeniera Liz, gracias a la ingeniera Adriana por su participación en todas las exposiciones, al ingeniero Ricardo también, muy valiosos los aportes de los dos. El ingeniero Marcos, que se integró un poquito tarde, gracias por estar presente también, y el ingeniero Ortiz también, todos los aportes son valiosos. Les deseo feliz tarde y feliz semana para todos. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, compañeros.